Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos enfrentamos a una de esas paradojas políticas que de verdad nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre cómo se forman los movimientos radicales. Es un rompecabezas fascinante. O sea, ¿por qué poblaciones que viven en entornos políticos completamente opuestos terminan uniéndose exactamente a los mismos tipos de organizaciones extremistas? Exacto. Es una pregunta que desafía mucho la lógica tradicional. Totalmente. Y nuestra misión hoy es desentrañar este misterio extrayendo las lecciones más valiosas de una extensa revisión de estudios académicos. Específicamente, nos vamos a apoyar en un informe muy detallado del Instituto de Investigación para la Paz de Frankfurt, el PRIF. Sí, un documento excelente. Que examina la radicalización en Egipto y Túnez desde la primavera árabe en 2011. Bien. Vamos a desempacar esto. La idea es ofrecer a quienes nos escuchan un atajo para estar bien informados sobre la teoría de los movimientos sociales, ¿verdad? Así es. Y bueno, para enmarcar adecuadamente este análisis, creo que es vital hacer una aclaración sobre la naturaleza de los documentos que estamos examinando hoy. Claro, súper importante. Abordamos la historia reciente de gobiernos de izquierda, de derecha, intervenciones militares y la movilización de diversos grupos religiosos e ideológicos. Nuestro propósito aquí, y quiero ser muy clara en esto, no es tomar partido. No emitimos juicios morales ni respaldamos ninguna agenda política o táctica de estos actores. Estamos operando bajo una lupa estrictamente analítica, reportando de manera imparcial los datos empíricos que exponen estas investigaciones. Queremos entender, digamos, el cómo y el porqué de la radicalización desde una perspectiva estructural. Una advertencia muy necesaria, porque, seamos honestos, las pasiones políticas suelen nublar los datos. Totalmente. Y para situarnos en el terreno, viajemos a los años inmediatamente posteriores a 2011. A ver, la primavera árabe prometía una transformación total en el norte de África y Medio Oriente. Sin embargo, los caminos que tomaron Túnez y Egipto fueron completamente distintos. Diametralmente opuestos, sí. Institucional en Túnez, observamos una notable inclusión política. Tras la caída del régimen de Ben Ali, grupos que habían operado en la sombra o bajo persecución, como el partido islamista moderado Al-Nahda, no solo entraron en el juego democrático. Ganaron elecciones. Exacto. Formaron parte de la coalición gobernante. Hubo un esfuerzo genuino, o al menos un intento institucional, por integrar diversas voces en el aparato del Estado. ¿Y Egipto? Por otro lado, Egipto experimentó una fractura brutal. Hubo un momento inicial de apertura donde los hermanos musulmanes lograron la presidencia con Mohamed Morsi, pero esa ventana se cerró de golpe con el derrocamiento militar en el verano de 2013. Claro, el golpe. Y a partir de ahí, el Estado egipcio implementó una represión sistemática y extrema contra prácticamente todos los actores islamistas, empujándolos nuevamente a la clandestinidad o, directamente a las prisiones. Pero aquí hay una trampa en la lógica convencional. O sea, si un país integra a estos grupos en su parlamento y el otro país los persigue implacablemente con el ejército, la intuición nos diría que los resultados sociales deberían ser completamente diferentes. Uno pensaría eso, ¿sí? Sin embargo, la investigación revela que ambos países experimentaron una explosión masiva en el reclutamiento de grupos violentos. Entonces, ¿cómo explicamos que la democracia inclusiva y la dictadura militar produzcan exactamente el mismo repunte de radicalización? Ese es el gran hallazgo del estudio. La respuesta es que el detonante principal de esta movilización no residió en las altas esferas del poder político, sino en el tejido socioeconómico que compartían ambas naciones. La raíz de la radicalización fue impulsada por agravios económicos sistémicos. Estamos hablando de un desempleo juvenil paralizante, economías informales gigantescas y regiones enteras abandonadas por el Estado. O sea, la frustración material actuó como el gran ecualizador. Exactamente. Sin importar si el gobierno era inclusivo o represivo, la realidad es que no estaba resolviendo el problema de cómo la gente ponía comida en la mesa o construía un futuro. Esa es una afirmación poderosa, pero siento que necesitamos bajar la teoría académica a la realidad de las calles. Los textos hablan constantemente de sufrimiento objetivo frente a lo que llaman el cierre de movilidad social. Para quienes son nuevos en la teoría de movimientos sociales, ¿cómo se ven estos dos conceptos en la vida real? Mira,
El sufrimiento objetivo es el nivel más básico de privación. Imagina a una familia que literalmente no tiene acceso a agua potable, que sufre de desnutrición, que no tiene un techo seguro. Es la pobreza absoluta, visceral. Sí, pobreza directa. Sin embargo, la investigación indica que este nivel de miseria extrema rara vez es el principal motor de la movilización organizada. ¿Por qué no? Porque las personas están demasiado concentradas en sobrevivir el día a día. El verdadero catalizador, y esto es clave, es el cierre de movilidad social, que tiene un componente profundamente psicológico. Claro. Lo que me lleva a pensar en una gran frustración por las expectativas no cumplidas. Es, digamos, la inmensa rabia de haber seguido todas las reglas del juego. Ajá. Por ejemplo, alguien que fue a la universidad obtuvo un título en ingeniería o en derecho. Está súper sobrecalificado, pero se estrella contra un muro porque el sistema económico es incapaz de absorberlo. Exacto. La sociedad le prometió un estatus, un ingreso, una vida adulta, y luego simplemente le cerró las puertas en la cara. Esa descripción encaja perfectamente con un concepto sociológico fundamental que los autores destacan al analizar Túnez, que es el waithood, o la etapa de espera. Waithood, claro. Visualiza a un joven tunecino de 28 años con un título universitario. Como no hay empleos formales, no tiene ingresos. Y como no tiene ingresos, no puede alquilar un apartamento. Por lo tanto, no puede casarse, no puede formar una familia. Se queda atrapado. Exacto. Sigue viviendo en su habitación de la infancia, dependiendo económicamente de sus padres. Es un limbo perpetuo entre la adolescencia y la edad adulta. ¡Qué frustración! Sí, esta parálisis genera un resentimiento feroz hacia las élites y el Estado. Y cuando combinamos esta frustración con lo que los académicos llaman los efectos de vecindario, la situación se vuelve explosiva. Ah, los efectos de vecindario. Si no me equivoco, esto tiene que ver con la geografía de la pobreza, ¿no? Si este joven frustrado sale a caminar por su cuadra, ¿qué encuentra? Encuentra a cientos de jóvenes exactamente en su misma situación. Los efectos de vecindario se refieren a cómo la concentración espacial de la marginación altera las dinámicas sociales. Vivir en los densos suburbios del Cairo o en las ciudades fronterizas olvidadas de Túnez multiplica exponencialmente la exposición de un individuo a las redes ilícitas. Hay tanto tiempo libre debido al desempleo masivo y tanta concentración de frustración que el contacto con organizaciones islamistas o reclutadores extremistas deja de ser una anomalía y se convierte en parte de la rutina diaria. Lo cual transforma la radicalización en una especie de ecuación económica fría. O sea, si unimos este waithood con vivir en un barrio donde la única institución que parece funcionar es la red ilícita, entramos en lo que el estudio denomina el cálculo del costo de oportunidad. Sí, así es. Estos jóvenes miran su futuro, ven una pizarra en blanco y concluyen que económicamente tienen muy poco que perder. La oferta de un grupo rebelde de repente se presenta como una opción, digamos, racional para obtener ingresos, estatus y respeto. Y si conectamos esto con el panorama general, para entender cómo estos grupos capitalizan esa desesperación, el documento del PRIF hace una distinción teórica muy importante. A ver, cuéntanos. Gran parte de la ciencia política anterior utilizaba un enfoque estructuralista clásico, conocido como la teoría de movilización de recursos. Esta visión sugiere que los movimientos sociales triunfan simplemente porque tienen acceso a activos tangibles. Armas, financiamiento. Exacto, estructuras políticas preexistentes. Básicamente, contar el inventario del grupo. O sea, la teoría tradicional solo se fijaba en la logística de la rebelión. Sí, pero la investigación argumenta que ese enfoque constructivista, que el nuevo enfoque constructivista del que habla el documento es mucho más útil. Lo que plantean no es solo qué recursos físicos tiene el grupo, sino cómo perciban, construyen y explotan las oportunidades socioeconómicas creadas por la ausencia del Estado. Ah, claro. Y aquí es donde vinculan la teoría de movilización de recursos con los efectos de vecindario que mencionamos. En áreas fronterizas de Túnez o en la península del Sinaí en Egipto, las zonas geográficas abandonadas por el Estado permiten a estos grupos movilizar recursos ilícitos. Como contrabando. Contrabando de combustible, armas, drogas. No solo están acumulando balas, están integrando a la población civil en sus redes, reclutando de manera súper efectiva, porque la gente común termina dependiendo de ellos para subsistir.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque solemos imaginar estos grupos operando únicamente en, no sé, desiertos remotos o montañas aisladas. Pero el estudio detalla cómo esta maquinaria funciona en el corazón de las grandes urbes. Estamos hablando de la utilidad del enfoque de gobernanza rebelde aplicado a entornos urbanos masivos en Egipto. Es una de las partes más reveladoras del análisis. La gobernanza rebelde no es exclusiva de las periferias. En Egipto, tras la revolución, el Estado desapareció de barrios marginados inmensamente densos como Ibn Baba y Manshiet Nazar en el Cairo. En estas áreas operaron grupos como Ahnad Misr. Las oportunidades socioeconómicas se relacionan directamente con la ausencia de servicios estatales. Al no haber Estado, los grupos radicales asumen funciones estatales, ofrecen protección y servicios para ganar legitimidad. ¿Actúan como un gobierno de reemplazo local? Exactamente. Pero a ver, proveer servicios no es suficiente por sí solo para convencer a alguien de tomar un arma. Un saco de harina no compra esa clase de lealtad extrema. ¿Cómo convencen a la gente? Tienen que dotar a esa acción de un significado ideológico. Lo hacen mediante lo que la teoría llama procesos de enmarque o framing. Hay una relación sistemática entre estos procesos de enmarque y los agravios percibidos que estimularon el reclutamiento. Entonces no basta con decirle a alguien que es pobre. Tienen que tejer una narrativa que explique por qué se es pobre. Tienen que construir una causalidad. Los reclutadores toman la frustración cruda y construyen un marco discursivo que culpa directamente a la corrupción del régimen y al sistema injusto. Los estudios presentan casos muy concretos de esto. Miremos a Túnez con Ansar al-Sharia fi Tunis, o AST. La literatura muestra que ellos distribuían alimentos, ropa y medicinas en suburbios de Túnez y en regiones históricamente ignoradas como Sidi Bouzid. Así es. Y mientras entregaban la ayuda, utilizaban la riqueza y la corrupción de las autoridades como herramienta de propaganda para canalizar la ira juvenil. Y si cruzamos la frontera hacia Egipto, el caso de Ansar Bait al-Magdis, ABM, ilustra perfectamente cómo funciona esto. Inicialmente, ABM se presentó como el protector de los beduinos en el Sinaí, una población histórica y económicamente excluida por el Cairo. Claro. Pero luego hicieron un giro táctico. Al transformarse en Wilayat Sinai afiliados a ISIS, intentaron fusionar esas narrativas yihadistas globales con las quejas locales. Lo que demuestra que el enmarque es súper adaptable. Totalmente adaptable. Y si estas tácticas narrativas están tan bien documentadas, ¿qué están haciendo los gobiernos al respecto? En cuanto a las contranarrativas existentes, las estrategias CBE de Túnez y Egipto ¿tienen éxito? Aquí nos topamos con un hallazgo crítico. Las contranarrativas actuales en Túnez y Egipto respecto a las justificaciones socioeconómicas son ineficaces o de plano inexistentes. ¿Por qué? Porque carecen de evaluaciones de referencia, de baseline assessments. Y la perspectiva constructivista de cómo operan estas narrativas sigue estando profundamente subestudiada por los estados. Se centran en mensajes de seguridad y no en el dolor económico. Lo cual nos lleva a preguntarnos sobre los vacíos en la propia literatura académica. A ver, contrastando la evidencia empírica encontrada, ¿qué es lo que realmente sabemos con certeza? Bueno, el documento desglosa que la revisión de la literatura encontró muchísima evidencia apoyando la existencia de agravios socioeconómicos. Tenemos innumerables datos sobre pobreza y desempleo. Sí. Pero hay muy poca investigación empírica profunda sobre las oportunidades socioeconómicas y cómo se construyen exactamente las narrativas. Y los autores identifican limitaciones principales para esto, ¿verdad? Me imagino que estudiar el aspecto constructivista en el terreno es complicado. Sumamente complicado. Los autores subrayan que hay una gran falta de análisis empíricos detallados sobre el significado social exacto que los grupos islamistas otorgan a las preocupaciones socioeconómicas. Estudiar esto requiere trabajo de campo en zonas muy peligrosas o bajo regímenes represivos. Por ende, todo el aspecto constructivista está subestudiado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para darle una aplicación práctica a nuestra audiencia, a quienes toman decisiones, ¿qué marco propone el documento para los responsables políticos? De la literatura se deduce un marco claro de 3 pilares para evaluar el equilibrio actual en ambas naciones. Primero, evaluar los agravios.
Esto exige medir no solo la pobreza objetiva, sino la frustración por la falta de movilidad social, el waithood. Ok, pilar 1. Segundo, evaluar las oportunidades socioeconómicas. Mapear sistemáticamente los vacíos de poder o la ausencia de servicios estatales en regiones marginadas. Donde el Estado no llega. Y tercero, evaluar las narrativas. Analizar proactivamente cómo los grupos extremistas están estructurando mensajes para explotar esos agravios y vacíos específicos. Analizar todo esto bajo este prisma realmente conecta con la vida diaria de quienes buscan entender el mundo de hoy. Cambia la forma en que leemos las noticias, porque nos enseña que el terrorismo y la radicalización no nacen simplemente del fanatismo aislado. No, para nada. Nacen de una compleja interacción donde el Estado falla y los grupos radicales actúan como un gobierno sustituto emocional y económico. Y esto me lleva a una reflexión final que creo que es importante para que la analicemos por nuestra cuenta. Construyendo sobre el material sobre esto de la gobernanza rebelde y las zonas marginadas, A ver, si los grupos radicales están floreciendo al llenar el vacío de servicios básicos y protección que dejan los gobiernos, ¿qué ocurrirá a medida que futuras crisis económicas mundiales generen aún más de estos espacios no gobernados urbanos? ¿Podríamos estar ante un futuro donde la provisión de bienestar social privatizada y armada reemplace al Estado-nación en múltiples partes del mundo? una perspectiva aterradora pero sumamente posible. Con eso cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido increíble desmenuzar toda esta información. A quienes nos acompañan, los animo a seguir cuestionando lo que leen y a estar muy atentos a cómo se construyen las narrativas a su alrededor. Nos escuchamos pronto.